voy a presentar a los compañeros que fueron invitados a dialogar. Y antes de eso, déjenme explicarles, vamos a tener la primera sesión para presentación, ¿sí? Conocernos, saber en qué proyecto y de qué institución venimos. Después vamos a dar paso al diálogo entre los ponentes. Hay unas preguntas guía, ¿sí? Siéntanse libres de seleccionar de esas preguntas guía cuáles quieren contestar. Yo iré recordándolas. Si alguno de ustedes necesita proyectar información, también podemos hacerlo, pero trae equipo para apoyarse. Y va a haber a las 12 del día un descanso de 15 minutos, ¿sí? Como ayer. Después de esos 15 minutos vamos a tratar de ser puntuales, porque estamos empezando como 15 minutos después, y regresar para cerrar la mesa con puntos de conclusión. Entonces, esperemos su participación y gracias por continuar en el encuentro. Bien, bueno, pues entonces nos acompañan hoy Gervasio Montero Gutenberg de la UNAM. Tenemos a Tutupica Carrillo de la Universidad Autónoma de Nayarit. Tenemos también a Hilario Puig Cajún de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Bienvenidos. Víctor Cata, representando la lengua Tzotzil de Juchitán. Y Aristeo Antonio Cruz, representante de la lengua Mije. Aquí está el profesor Aristeo. Tenemos a Juan Vázquez de la Torre, representando la lengua Tzotzil de Chiapas. Y por último, a Jacinto Cruz Huerta, representando a la lengua otomí, pero no está presente, no se va a integrar a la mesa. Aún así, pienso que tenemos un nutrido e interesante grupo de participantes, ¿sí? Bueno, entonces demos la bienvenida y vamos a comenzar. Bueno, entonces voy a ir pasando el micrófono y por favor quisiera que ustedes nos comentaran a qué institución o organización representan, quiénes integran su grupo de trabajo, hacia qué nivel educativo se enfoca la tarea que están realizando respecto a la enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua, cuáles son las lenguas desde que colaboran o participan y cuál es la situación de vitalidad de esa lengua y las acciones y proyectos en las que están trabajando. Buenos días a todos ustedes, aunque tengo que presentarme como Juan, mi verdadero nombre es Shun, mi idioma Tzotzil, Shun Betán, Betán es de mi línea, nada más como para mencionar. Nosotros estamos participando en un proyecto que tiene la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, el diplomado que estamos haciendo en Chiapas, se llama Escuela y Comunidad, y se está realizando en algunas comunidades, zonas de la península de Yucatán y Guerrero, Cuernavaca precisamente. Nosotros estamos en los Altos de Chiapas, trabajando directamente con maestros, niveles docentes de primaria y secundarias indígenas. Nuestro enfoque es dar diplomados con ellos, asesoría, porque vamos a ir platicando más adelante de qué se trata. Nuestros niveles primaria indígena, CONAFE también, y este año, llevan 3 años que se va haciendo diplomado. Este es el último año que tenemos para empezar a sistematizar todo este proceso de proyectos que hemos trabajado con los maestros, y ahorita se integró también preescolar. Bueno, estamos trabajando, al menos en Chiapas, para particularizar, con la lengua tzeltal, Tzotzil. Ahora tenemos maestros que trabajan en comunidad Topolabal y Chula. Las dos primeras lenguas Tzotzil y tzeltal están en un nivel, estándar bien, donde todavía no sufren un momento de baja de hablantes. Es una lengua que todavía se mantiene un poco a comparación de las otras dos que han sufrido un proceso de
de baja de hablantes por todo el proceso de discriminación también que se da. Es lo que vamos a ir viendo después, discutiendo por qué no se abren estos espacios de lengua, cómo se ha perdido, qué factores intervienen en eso. Y una de las cosas que hemos observado en la educación, en las escuelas, aunque sean bilingües, pero como no han funcionado en su totalidad, por eso hemos encontrado una creciente pérdida de la lengua. Y sí, y el diplomado se llama Escuela y Comunidad, un poco tomando lo que decía el maestro de la conferencia. Nosotros tratamos de apegarnos más como maestros, como un diplomado de sesiones de cada 15 días y a la vez hacemos acompañamiento de su proceso de trabajo. Entonces nos guiamos con ellos haciendo fichas de trabajo para ir a trabajar directamente con sus comunidades, ver la situación de la comunidad, de sus alumnos y qué es lo que le hace falta al maestro para enfrentarse a trabajar con grupos. Entonces es un poco la forma y la estructura que estamos trabajando en la escuela y comunidad y sí, claro, obviamente con la comunidad en sí, no solo con los maestros, ni el aula con los niños y la comunidad, el contexto. Tenemos un espacio que se llama Conociendo el Territorio. Es cuando salimos con los niños a hacer recorridos en el territorio, en los lugares donde ellos viven, junto con los maestros, para que ellos vayan visualizando dónde están los conocimientos, dónde está la lengua y todo eso. Entonces, en sus grandes generalidades, esa es parte de lo que se está trabajando. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. De verdad es un gusto contar con su presencia. Qué bueno que nos acompañen y ojalá nos sigan acompañando a lo largo del día. Y sobre todo da mucho gusto porque hay muchos jóvenes y creo que los jóvenes somos quienes debemos de proponer y además llevar a cabo esos cambios que nuestro país necesita, nuestras sociedades, comunidades necesitan. Por eso les agradezco mucho su presencia y su atención. Mi nombre es Tutupica Carrillo de la Cruz, yo soy originario del estado de Nayarit, soy muy rárica, Huichol, soy maestro, profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit, tengo 5 años trabajando ahí en la universidad, prácticamente desde que egresé la licenciatura. Tengo una formación distinta a la enseñanza de lengua, soy informática y estadísticas, pero me acerqué al estudio de las lenguas y a la enseñanza de las lenguas a través de un profesor, un doctor muy conocido en la región, lingüista, que me ayudó a llevar a cabo un proyecto que desde la licenciatura yo tenía pensado. Quería titularme con un proyecto de traducción, un traductor en lenguaje gráfico español, y pues en ese momento no contaba yo con las herramientas, conocimientos de la lingüística y se me complicó bastante. Obviamente conocía las herramientas, pues, tenía conocimientos técnicos pues de la tecnología, pero no de la lingüística. Y ya posteriormente pues empezamos a trabajar y desde ahí me empecé a meter, él me empezó a enseñar muchas cosas relacionadas con la enseñanza y el estudio de las lenguas, y pues ahora estamos trabajando en eso desde hace ya 4 años. Y pues esa es una de las cosas por las que estoy aquí. Lo que voy a platicar con ustedes es algo que hacemos un grupo muy grande de personas, maestros y estudiantes de una licenciatura y maestría en lingüística aplicada que hace 3 años se formó aquí en la universidad. Y ese equipo está conformado, aquí se lo comentaba rápidamente, está conformado por un seminario que llamamos Seminario de Calidad de las Lenguas de Raya. Y pues a partir de ahí hemos hecho muchas actividades. Una de ellas pues es actividades de revitalización y pues la enseñanza como una de ellas. Trabajamos las 4 lenguas del estado: el Nayarit, el Wixárika, el Rodán y el Mexicano. Pero hemos enfocado más nuestra atención en las lenguas Wixárika y la lengua Nayarit porque es con la que hemos tenido más contacto. En la universidad ha crecido un importante número de estudiantes indígenas. La mayoría de ellos son hablantes de la lengua wixárika y la lengua Nayarit. Hay pocos mexicaneros y pocos peruanos. Y eso nos ha complicado un poco el contacto con las comunidades. Nosotros trabajamos con comunidades indígenas y a partir de ahí generamos materiales. Ofrecemos cursos de lo que tenemos diseñado, de los materiales que tenemos diseñados. Ofrecemos cursos a estudiantes de la licenciatura del área de Ciencias Sociales y Humanidades.
Y el curso de lengua wixárika está como parte de una unidad de aprendizaje curricular, es decir, obligatoria. Aquel estudiante que curse la licenciatura en lingüística aplicada debe de llevar por lo menos 2 cursos de lengua wixárika. Este curso de lengua wixárika se oferta como materia optativa a los estudiantes de otras áreas, de otras licenciaturas, que la pueden tomar como materia optativa para aumentar su número de créditos. Además, en la universidad pues hay un espacio que se llama, un edificio que se llama Edificio de Lenguas Extranjeras, que coordina una dirección que se llama Coordinación de Asuntos Internacionales, y ahí se ofrecen cursos de lenguas extranjeras, francés, italiano, coreano, japonés, alemán, un montón de lenguas extranjeras. Y de las actividades que hacemos también es gestionar espacios, cursos, y apenas el año pasado logramos a través de la coordinadora de esa área gestionar un espacio para que se oferten también los cursos de lenguas indígenas. Ahorita empezamos con la lengua wixárika, pero también ya estamos preparando el curso para ofertarlo en ese edificio para que lo puedan tomar no solo mexicanos, también extranjeros pueden tomar los cursos de lenguas indígenas, y estamos preparando materiales ya para ofertar el curso de lengua oral. Bueno, son de las cosas que estamos haciendo, y pues por el momento dejo mis comentarios. Halo Quintalacalesh, Hilario Podcajún. Buenos días, mi nombre es Hilario Podcajún. Yo vengo del estado de Quintana Roo, estoy representando a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, que es más o menos se ubica en la frontera, estamos en el sur del país. Bueno, este trabajo que estoy llevando a cabo, pues lo integramos los maestros del Maya. Hay una academia de lengua maya dentro de la universidad, de las cuales trabajamos para salir adelante en cuanto a la enseñanza del Maya en la universidad. Ahí, como mencionó el compañero, un estudiante una persona que quiera estudiar en la Universidad Intercultural donde estamos, cualquier carrera que lleve, son 8 carreras, es obligatorio llevar Maya. Obviamente no en todas las carreras llevas la lengua maya en los 8 semestres que dura la carrera. La mayoría llegan hasta el 6º y de ahí pues ya no vuelven a tener maya. Los que sí tienen que llevar maya hasta toda la carrera son de la licenciatura de lengua y cultura. Ahí sí, desde primero hasta 8º semestre tienen que llevar la lengua maya de manera obligatoria, es curricular. Bueno, esta propuesta que más adelante les voy a estar hablando es una propuesta metodológica para la enseñanza de lengua maya para estudiantes de primero hasta 5º grado. Bueno, las principales actividades que realizamos dentro de esta metodología, esta propuesta, es la elaboración de actividades técnicas para la enseñanza de la lengua maya. Porque les voy a dar un poco de contexto rápido. En la universidad, pues ya les dije, entra un grupo, por ejemplo, de la carrera de TICS, ¿no? Es una nueva carrera, y en un salón pues hay diferentes tipos de estudiantes. Hay un estudiante que viene, vamos a decir, del DF, un estudiante igual de Quintana Roo, pero de Cancún, ¿no? Que jamás habían escuchado ni saben nada de maya. Hay estudiantes que son de la región, que son hablantes nativos del maya, y hay estudiantes que también son de ahí, pero solo entienden la maya. Entonces, dentro de un salón de clases hay 3 tipos de estudiantes. Hay un estudiante que para él está en 0, hay otros estudiantes que lo entienden, y hay otros estudiantes que lo hablan y lo entienden. Entonces, hay diferentes, y yo le llamo a este proyecto enseñanza de la lengua maya en aula compartida, porque pues tenemos 3 diferentes tipos de estudiantes que más adelante les voy a estar mencionando. Y pues la única lengua que tenemos en toda la península es el maya yucateco. Como sabemos, es la segunda lengua más hablada en todo el país, hablando de lenguas indígenas, aunque yo diría que es la primera, porque aunque el náhuatl es el primero, pero hay muchas variantes. En el maya yucateco no. Yo puedo ir a Yucatán y hablo con un yucateco, me entiendo perfectamente. Voy a Campeche, hablo con un campechano,
y lo entiendo igual, ¿no? Entonces son 3 estados que hablan este idioma y no hay muchas variantes como el náhuatl. Y entonces, pues ya les dije, el proyecto se llama Enseñanza de la Lengua Maya Yucateco en aulas compartidas, que más que nada es lo que se busca, es que esas técnicas que se implementen dentro del salón, ¿no?, sea una técnica o una actividad en la cual los 3 tipos de estudiantes pues tengan un aprendizaje, ¿no? Porque es un problema cuando pues, yo estudié en la universidad, soy graduado de ahí y ahora trabajo ahí. Pues lo vi desde cuando era estudiante, ¿no? El maestro entra, enseña las vocales, el alfabeto, todo, ¿no? Pone vocabulario, pone el quiz o el examen parcial, pues los que saben maya pues pasan y los que apenas están en 0 se frustran, ¿no? Es injusto esto, ¿no? Entonces es una problemática, ¿no? Entonces, pero pues el modelo así está, no estamos separados. Por ejemplo, en Chiapas, fui a la Universidad Intercultural de Chiapas, y ahí los que hablan la lengua indígena están en un grupo para que pues, se fortalezcan en escritura y en redacción, bueno, y lectura, ¿no? Y los que están en 0 pues están en un aula como segunda lengua, que es lo que el título de esta mesa. Pero en la universidad no, en la universidad así están los salones, hay gente de diferentes, es heterogéneo eso, ¿no? Bueno, más adelante. Muchas gracias. Vamos a continuar de este lado de la mesa con las presentaciones. Hoy buen coestimitimente Ismatova Nerea Bienvenidos a este intercambio de experiencias de la enseñanza de las lenguas indígenas. Mi nombre es Aristeo Antonio Cruz, originario de quizás de un pueblo que ustedes no conozcan, llamado Río Pachiñé, San Juan Quichicoy, del estado de Oaxaca. En esta ocasión represento al Consejo de Desarrollo y la Autonomía del Pueblo Ayuk, Mije, San Juan Quichicoy. Estamos integrando un colectivo de promotores comunitarios de unas agencias municipales de ese municipio. Esta actividad está dirigida especialmente a niños, jóvenes, adultos, ancianos, autoridades locales de cada comunidad. Las actividades principales que estamos realizando es impulsar, fomentar, difundir y valorar la escritura y el uso de la lengua ayuk, netamente lo que es la alfabetización, más que nada para revalorar la práctica de los rituales, que desafortunadamente eso en nuestro pueblo se está desapareciendo, ¿sí? Concientizar a los participantes las ventajas que da el bilingüismo, el multilingüismo y la interculturalidad, para fortalecer lo que es la identidad lingüística y cultural de los participantes. Estamos entrando en las comunidades para hacer las investigaciones de los saberes que aún existen en cada comunidad. Como les digo, esta actividad está dirigida a los mijes de San Juan Quichicoy, también conocido como la mije baja. Hay 3 variantes de mije, la media y la alta. En esta ocasión pues es la baja que estamos trabajando. La vitalidad de la lengua de nuestra región, más que nada acá, puedo mencionar que la mayoría de los adultos y ancianos pues sí dominan el 100%, hablan el 100% de su lengua en el contexto social donde ellos se encuentran. Pero en lo que se puede decir en los niños en edad preescolar, puedo mencionar que ahí se está perdiendo lo que es nuestra lengua. En edad escolar
niños, se puede mencionar un 50% que existe esa vida en el cual estamos trabajando. El proyecto que estamos ahorita en proceso de trabajo, lo hemos denominado Desarrollo y Fortalecimiento de la Lengua Ayuk. Y en este proyecto, acá su servidor está trabajando a través de un método natural para enseñar lo que es la alfabetización. Es lo que les voy a compartir en esta ocasión. Buenos días, mi nombre es Víctor Cata. Pues agradezco a los organizadores de este evento internacional la invitación, y me causa una alegría enorme verlos aquí tan jóvenes en estas pláticas. Bueno, yo les voy a hablar en mi siguiente participación sobre la experiencia personal que he tenido con la lengua zapoteca, la lengua dichazá que se habla en estas tierras, desde la situación en la casa paterna, materna, y también lo que ha sucedido en las escuelas, en mi experiencia escolar. También quisiera comentarles el trabajo que estoy desarrollando con la poeta Natalia Toledo, un proyecto que llamamos El Camino de la Iguana, Xnesabuchachi. Es un proyecto que pretende abrazar a todos los pueblos de habla zapoteca aquí en el istmo de Tehuantepec. Ya hemos recorrido varias localidades. Empezamos aquí en este edificio, en este salón, con un lleno total, así como estamos ahorita, casi 200 niños, adultos, pero el número de personas que asistieron a nuestro evento nos rebasó, porque originalmente nuestro proyecto estaba dirigido para hablantes del idioma zapoteco y que supieran leer y escribir, obviamente en español, ¿no? Pretendíamos, por mi parte, darles herramientas para la lectura y la escritura del zapoteco, y Natalia Toledo les impartiría creación literaria, hablaría de géneros literarios y también sobre los géneros literarios zapotecos y universales. Nunca esperamos un grupo tan numeroso cuando trabajamos con los niños, con las personas que estuvieron aquí hace 2 años. Y pues tuvimos que dividirlos, hacer una criba, ¿no? Trabajar primero con los que sí hablan, porque nuestra preocupación como literatos era que nos estábamos quedando sin lectores. Estábamos escribiendo y nos estábamos quedando en un círculo muy reducido, en un círculo que podría llamarse elitista, porque eran nada más unas cuantas personas las que podían leer en zapoteco. Y nosotros queríamos que hubieran más jóvenes, más niños que pudieran leernos. Y pues bueno, ya llevamos como más de 10 pueblos visitados, y nuestra preocupación es esa, que haya lectores y que no solamente lean textos de la cultura zapoteca, sino que puedan leer textos de la cultura universal. Actualmente me han invitado, estoy participando con la editorial de Ermitaño en un proyecto de IMPA para traducir textos de la literatura contemporánea mexicana al zapoteco. Entonces estoy trabajando con textos desde Alfonso Reyes, Nelly Campobello, Carlos Fuentes, Martín Luis Guzmán, Carlos Monsiváis, Mónica Lavín, y estamos manejando varios géneros, ¿no? La poesía, la narrativa, el ensayo. Y es un ejercicio muy, muy complicado, y es cuando uno se enfrenta a la problemática que tienen la mayoría de las lenguas indígenas, que nos han arrinconado como lengua de casa, lengua de cocina, y al español lo han puesto en el sitio de la lengua de conocimiento, de la lengua de las escuelas, de las academias. Entonces ahí hay una relación asimétrica entre el español y las lenguas indígenas,
Porque en español yo sí puedo dar una clase de literatura, puedo dar una clase de historia, de lingüística, perfectamente bien. Pero el zapoteco no, aunque yo tenga los conocimientos. ¿Por qué? Porque el zapoteco no tiene una herramienta terminológica todavía desarrollada. Nos falta todavía muchos años, quizás 10, 20, 30 años, para que podamos poder arraigar esta terminología. Y eso pensando de que todavía hay hablantes, porque los censos aquí en Juchitán indican que hay un decrecimiento en la población de hablantes infantil, ¿no? de niños, de niñas que ya no lo están hablando. Y pues bueno, pues ya en la segunda ronda seguiremos hablando de esto. Bienvenidos otra vez y gracias. También la gente que se le trabaja Montero Gutenberg, se le aguas el Cambas San Mateo del Mar, con ellas Canombas, Ganay Nanya Shemeat, Shenadak Nakia y con Nengal Tiene Camba San Vicente. Muy buenos días a todos, mi nombre es Gervasio Montero Gutenberg, yo soy hablante de la lengua Ombiayets de la comunidad de San Mateo del Mar, que ustedes a lo mejor conocen porque es la cercanía que está, ¿no? Estamos entre la laguna superior e inferior, toda la comunidad o el pueblo Huave. Pues en esta ocasión yo vendría a presentarles un trabajo derivado de un proyecto que estamos realizando junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y otras universidades que están participando, ¿no? Yo soy estudiante del doctorado de la UNAM y estoy haciendo un trabajo de tesis sobre variación dialectal y enseñanza de lenguas enfocado precisamente a este ámbito como segundas lenguas, ¿no? Que a mi parecer conlleva a un estatus lingüístico el hablar de primera o segunda lengua en relación a lo que estaba comentando un poco el compañero de decir por qué considerar a las lenguas indígenas en el contexto local o regional y darle otro estatus o otro nivel a otras lenguas como las lenguas extranjeras, ¿no? Que siempre llevan el título de segundas lenguas o terceras lenguas, ¿no? Y muchas veces nuestras lenguas indígenas se quedan en ese estatus de primera lengua. Claro que eso va a depender de los contextos en donde se estén desarrollando también. Y pues en relación a la lengua Huave existe diferentes niveles de habla y de mantenimiento, de vitalidad lingüística. En ese sentido, San Mateo del Mar es donde todavía existe mayor número de hablantes de acuerdo al censo poblacional de 2010. Hay 12.000 hablantes en San Mateo del Mar, muy poco en San Dionisio y muy limitado, y existe desplazamiento lingüístico en San Francisco del Mar, ¿no? Bueno, San Dionisio y Santa María del Mar están casi en el mismo estatus también. Y en ese sentido la cuestión es ir en miras hacia esa vitalización, hacia ese fortalecimiento de darle otro estatus o darle otro realce o empezar con otros enfoques distintos en la mira y en la expectativa de tratar a las lenguas indígenas, ¿no? En todos los espacios de uso. Y ya más adelante les hablaré precisamente de este proyecto de enseñanza de los Ombiayets como segunda lengua, que he fungido como asesora de la UNAM con personas no hablantes de los Ombiayets, sí hablantes de alguna de las lenguas, ¿no? Lenguas como L1, ya sea el español o cualquier otra lengua indígena, y que supieran leer y escribir también en esa lengua, ¿no? Ya entra el Ombiayets como segunda lengua, pero ya más adelante les hablaré en concreto. Gracias. Interesante conocer los proyectos en los que están trabajando, y tenemos una muestra de diferentes lenguas, y curiosamente tenemos por aquí a los visitantes lenguas que no son de la región, y tenemos por aquí hablantes de lengua otomangue, ¿no? Zapoteco. Bueno, vamos a continuar entonces con conocer más a fondo en qué consiste estas metodologías, esas actividades técnicas de las que ya nos están avanzando los expertos en los proyectos que se están implementando
a nivel nacional, eso es algo interesante, y en diferentes niveles educativos. ¿Sí? Estamos notando que están haciéndose esfuerzos a nivel local, ¿sí? Aquí con Víctor Cata, y trabajar, no romper ese círculo tan cerrado que ha notado en cuanto a compartir la poesía, y llevar incluso hasta niveles de posgrado y difusión de una variante zapoteca en una institución como es la UNAM. Entonces, escuchemos en más detalle entonces en qué consisten sus actividades, ¿sí?, que realizan para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas indígenas. ¿Qué sucede en las aulas? ¿Qué sucede en la comunidad? ¿Sí? ¿Qué actividades representan más un reto para la enseñanza-aprendizaje de estas lenguas desde el punto de vista de docentes o desde el punto de vista de estudiantes? ¿Qué es lo que han identificado? Otra pregunta que tenemos es ¿qué ideas relacionadas con la forma en que se adquiere una segunda lengua subyacen, ¿sí?, o guían? Es la base, el fundamento de las actividades para estas lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Y también nos interesaría que compartieran con el público y con los otros compañeros de la mesa qué factores de contexto han identificado como importantes para que se lleven a cabo estas acciones, su trabajo, ¿sí? ¿Qué situaciones del contexto, estoy pensando ahorita en apoyos, por ejemplo, inciden en que se fortalezca y sí se logre que la lengua maya, la lengua tzetzal, la lengua huave sí se esté enseñando en las aulas? Entonces abro la mesa nuevamente para quien desee iniciar con su participación. Volvemos entonces con el compañero de Chaco. Muchas preguntas a la vez, pero a ver si... Es para escoger ¿cómo iniciar? Una de las limitantes que sí hemos encontrado para nuestro proceso de trabajo, como nosotros estamos trabajando directamente con maestros, pero los maestros lleven como un proceso de concientización de la importancia de la lengua. ¿Por qué iniciamos con maestros? Quizás sea la pregunta para nosotros. Porque no existe como hay un desvínculo directamente de los maestros hacia las comunidades. Además, las políticas que se tienen en los niveles tanto como nivel indígena, educación primaria, telesecundarias y CONAFE, muchos de los hablantes indígenas que se meten al trabajo docente no están ubicados en las lenguas que ellos les correspondería trabajar. Y además con eso a veces también hay una pérdida muy fuerte de la cultura con ellos, ¿no? Como hay un sistema de educación a la cual que no integra mucho el conocimiento ni los saberes de las comunidades indígenas. Se habla de política de educación intercultural en México, pero no sé si ustedes han visto que ya funciona en su totalidad. Pero entonces allá vemos una gran decadencia a eso. Y la preocupación es cómo los maestros puedan hacer este trabajo con los niños, están trabajando con niños indígenas. Partimos con eso en este diplomado a concientizar con ellos, trabajar con ellos, hacer una reflexión de dónde partimos, de quiénes somos, por qué es importante la lengua, qué se pierde si se nos va la lengua. Nuestro diplomado siempre empieza a trabajar con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué suceden las cosas? Como un proceso de concientización. Entonces, en este ámbito nos ha funcionado bastante. Y una cosa bastante importante también en el diplomado, que no es estático, no es la misma esquema que se está utilizando con este tercer año con el primer año, sino que se va adecuando a las necesidades básicas, sociales que vemos ahí. Entonces, en este caso, lo que hemos descubierto es de que sí hay un desapego de ellos con su identidad, ¿no? Entonces, trabajar a partir del diplomado como el rescate de la lengua, demostrar la importancia de la cultura. Ya con eso empezamos a trabajar con ellos en sesiones de cada 15 días y luego hacer el acompañamiento
a las comunidades donde ellos están trabajando, ver cómo va el proceso de aprendizaje con los niños, pero también en los diplomados generamos técnicas de aprendizaje, hacemos juegos, canciones, materiales en las lenguas, poesía, un poco de literatura. Hemos traducido y se han creado literatura también para trabajar con esta gente. Para que estos maestros lleven a sus escuelas a los niños que hay música en su lengua, y a veces se sorprenden. Nadie les ha cantado en su lengua, por ejemplo, ¿no? Como ya decían, piensan que la lengua no tiene ninguna finalidad más que el habla dentro de la casa. Entonces, cuando ellos se topan con eso, que la lengua es melódica, o se puede jugar con loterías o memorias, es bastante curioso ellos cómo empiezan a motivarse en el aprendizaje de la lengua. Pero bueno, ese es como el primer paso con los maestros. Luego, otra de los problemas que hemos enfrentado es la comunidad. Los padres de familia a veces son los que ni siquiera se oponen a veces en este proceso. Es decir, no queremos que nuestros niños vuelvan a aprender la lengua. Nosotros los mandamos a la escuela para que los niños se formen, para que los niños tengan futuro, ¿no? O sean profesionistas, para que la gente no se quede como nosotros rezagados. Entonces vemos también cómo la lengua es un factor hasta eso de autodiscriminación dentro de la misma cultura, dentro de las personas. Entonces muchas de las veces nos hemos enfrentado a eso, que los padres a veces no quieren que sus hijos les sea enseñado en su lengua. Pero nosotros vemos que es bastante importante en este proceso de aprendizaje. Nos estamos dando cuenta que muchos niños tienen más participación de estos 2 años de diplomado. Cuando empezamos a trabajar con ellos y motivarlos en su lengua, entonces aprenden desde su lengua y aprenden la otra segunda lengua, que es el español. Entonces van combinando este aprendizaje y estamos viendo resultados bastante positivos en la lectura, en el interés incluso de ir a la escuela, porque hasta eso a veces sufren como una negación de ir a la escuela, decir, ya no quiero ir a la escuela, ¿no? A veces ellos mismos se sienten que no pueden, si no hablo español, ¿para qué voy a la escuela? Entonces se sienten ellos sin la posibilidad de entrar en el aula. Entonces, ahorita con este proceso que se ha trabajado con los maestros, con los niños y los padres de familia, en el proceso de concientización, vemos que sí se está generando un cambio bastante significativo en el que el niño se interesa. Porque ya voy a aprender a cantar, a jugar en mi idioma. Y a la vez también se está utilizando esta metodología en las lenguas, en el castellano, en este caso. Nosotros trabajamos Xochitl Central, pero damos materiales y luego las traducimos. O las cantamos tal cual en español y luego las cantamos en Xochitl. Entonces los niños tienen este autoaprendizaje de las 2 lenguas. Y aparte jugamos con símbolos en teatro, que es bastante divertido para ellos, cómo hacer estas herramientas para lograr este proceso, nuestro objetivo, ¿no? Que es que ellos tengan interés tanto con su lengua, tanto con la otra lengua, ¿no? Como tratar de equilibrar este proceso. Pero sí, más bien de los factores que sí no nos ha apoyado mucho es eso. Primero, a veces hace el desinterés de los propios maestros. ¿Sí, para qué? No queremos eso. Ya entrando en el proceso de concientización, queremos trabajar con las comunidades y luego ya la comunidad no quiere. Entonces son factores bastante difíciles de ir como rompiendo esto, porque luego hay elementos que también nosotros tratamos de rescatar, que esta parte es la espiritualidad, ¿no? Porque toda nuestra lengua se relaciona con eso, el conocimiento, los saberes. Entonces vemos si hay una pérdida de la lengua, a consecuencia de eso se va perdiendo toda una parte de la cultura. Entonces vemos para nosotros que es muy importante en este proceso. Bueno, ahorita antes de hablar de las actividades, quisiera comentarles nada más una cosa. Allá en Nayarit, la situación de las lenguas indígenas es muy distinta a la situación de esta región. Porque yo sentí lo que yo notaba por los 2 días que estaba aquí, es que las lenguas tienen un perfil importante y un uso importante dentro de la sociedad.
uno va al mercado, uno va a la tienda, en la calle, los lectores cotidianamente usan. En Nayarit, si vamos a la ciudad, a la capital, a cualquier capital, a cualquier cabecera municipal, no se me que esas ciudades no se usa la lengua. Y no porque no existan hablantes. Hay muy pocos hablantes, pero también en general la población indígena de Nayarit es solamente apenas casi el 6% de la población. Es una población muy reducida y son pues municipios muy exclusivos donde se usa la lengua. Y en ese sentido, un trabajo que hacemos que está relacionado con la enseñanza, porque no podemos enseñar, es decir, si no hay gente interesada en los cursos, aquí vamos a enseñar. Entonces necesitamos primero hacer trabajo de sensibilización a la gente, y es lo que hemos estado haciendo continuamente. Incluso en algunas ocasiones, cuando ofertamos el primer curso de lengua wixárika en la universidad, pues muchos estudiantes, de los pocos que se animaron, muchos estudiantes nos decían, es que pues ya voy a salir del curso. ¿Por qué? Lo que pasa que, pues, ya platicando y reflexionando un poco con los compañeros, pues es cierto, ¿para qué voy a estudiar la lengua wixárika? ¿Para qué voy a estudiar la lengua indígena si no la voy a utilizar, no? Gente, pues, obviamente son estudiantes no indígenas. Y, pues, hubo algunos que sí, efectivamente, desertaron. Y generalmente los que se quedaron eran estudiantes, pocos estudiantes que a lo mejor pensaban en algún momento trabajar en comunidades indígenas de maestros, o a lo mejor haciendo algún proyecto de investigación o documental, etc. Nosotros empezamos a trabajar con la licenciatura de Comunicación y Medios. En ellos empezamos a trabajar el curso optativo de la lengua wixárika. Entonces muchos de ellos, algunos de ellos desertaron por esa razón, porque finalmente los convencieron de que ¿por qué mejor no estudias inglés? ¿Por qué mejor no estudias francés? Otra lengua que a lo mejor te puede dar un panorama más amplio de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y pues fue un reto primero eso, poder superar esa parte. Hoy actualmente pues todavía estamos trabajando con eso. La sociedad es muy amplia, la sociedad no indígena Nayarit es muy grande, la sociedad indígena es muy pequeña. Entonces el trabajo de concientización tenemos que hacerlo diario, cotidianamente con la gente y con maestros. Hay muchos maestros que incluso cuando producimos el curso dentro de la licenciatura de Comunicación y Medios, pues muchos se opusieron y dijeron, bueno, ¿para qué le va a servir a un estudiante de Comunicación y Medios un curso de lengua wixárika? Y ese tipo de cuestiones que después tuvimos que hablar con maestros y presentarles un proyecto, justificar bien el proyecto para poder entonces, para que pudiera ser aprobado. Y pues esto nos obligó y nos comprometió a desarrollar materiales, porque no podíamos llegar nosotros a solicitar un espacio para dar un curso si no tenemos materiales, si no tenemos materiales de calidad, si no tenemos pues una metodología. Ahorita vamos a hablar un poco de cuál es el enfoque de trabajo que nosotros llevamos en el aula. Y entonces empezamos a trabajar en un material, en este tipo de materiales que de la mano nos llevaron a hacer trabajo de ortografía, porque aunque uno es hablante de la lengua, uno es parte de la cultura wixárika, de muchas cosas no eres conscientes en la lengua, y tampoco con la cultura. Muchas cosas no las reflexionas, porque vives con ella cotidianamente. Finalmente lo que hacemos cotidianamente no lo reflexionamos, no decimos, ay, pues ahora me voy a levantar y me voy a peinar y después me voy a poner el pantalón, la camisa. O sea, es que realmente escogemos las cosas y nos ponemos y ya y caminamos sin darnos cuenta. Y con la cultura es lo mismo. Entonces tuvimos que hacer trabajo, nos costó mucho trabajo lograr determinar los contenidos de los materiales, porque es una cosa que tenemos que pensar, qué contenidos vamos a incluir en el material que vayamos a desarrollar, ya sea un libro o sea una guía, y qué tipo de actividades y cómo las vamos a desarrollar. Y algunas de las cosas que estamos haciendo en nuestro proyecto, un proyecto grande de revitalización de las lenguas de Tenaya, pero ahorita solamente estoy hablando de la parte de la enseñanza de las lenguas, pues nos llevó a diseñar materiales, y esa actividad de diseñar materiales nos llevó a acercarnos a la comunidad, a hacer trabajo de etnografía dentro de la comunidad, qué tipo de funciones comunicativas existen en la comunidad, para qué se usa la lengua, para qué usa la lengua en la comunidad de la gente. Los contextos de una comunidad wixárika son muy distintos a los contextos incluso de otras lenguas indígenas. Yo aquí veo que la lengua tiene múltiples funciones comunicativas en muchos espacios. En las comunidades wixárikas los espacios comunicativos son otros, muy distintos. Y obviamente los contextos de las comunidades no indígenas de la sociedad, de las ciudades, pues también es
todavía mucho más distinto. Entonces, habíamos que determinar primero los contenidos a partir de la infografía de la comunicación que estamos haciendo todavía, porque es algo que sigue. Hemos desarrollado algunos materiales, pero pues esto no para, no hay que seguir desarrollando materiales innovando, materiales, pensar en niveles del aprendizaje de la lengua, nivel 1, 2, etc. Y bueno, y eso también implica necesariamente la formación. Y parte de los trabajos que hacemos en la universidad con este tipo de trabajo es formar nuevos jóvenes o profesores que pues se animen a entrar en este proceso, ¿no?, de enseñanza de la lengua materna, de la lengua indígena, Wixárika, Nayeli, Odam y Calera. Porque también la enseñanza, es decir, en Nayarit no hay pocos, de hecho yo creo que somos de las pocas personas que hacemos o que llevamos a cabo actividades de enseñanza de las lenguas indígenas en todo el estado. Es decir, no hay materiales para enseñar la lengua Wixárika, Nayeli, Cachaguán y Calera como segunda lengua, no lo hay. Y yo he buscado también materiales de enseñanza como segunda lengua de las lenguas indígenas en otras lenguas tampoco he encontrado. En el náhuatl por ahí, que es una de las lenguas que más he estudiado y que más he trabajado, hay pocos materiales para enseñar la lengua náhuatl como segunda lengua, y he encontrado materiales pero solamente bajo un enfoque gramatical que seguramente uno abre el libro y pues va a causar ciertos temores, ¿no? Es decir, no, yo no quiero aprender el presente pasado, pero sí quiero aprender a decir mi nombre, quiero aprender a comprar, quiero aprender a hablar con una persona, a escuchar un consejo, a decir un consejo con alguien, ¿no? Entonces, hay pocos materiales orientados bajo un enfoque adecuado para enseñar las lenguas indígenas como segunda lengua. Y bueno, yo ayer preguntaba a algunos estudiantes que de qué escuela vienen, decían que vienen de una escuela porque se llama enseñanza de lenguas. Me imagino que ahí tienen un montón de enfoques y metodologías para la enseñanza de lenguas. Y hay que ver cuáles son los adecuados para enseñar lenguas indígenas. Y creo que ustedes que se están formando son los que nos van a asesorar, que nos formamos como licenciados en pedagogía de enseñanza de lenguas. Y en ese trabajo estamos también. Nosotros hemos recurrido a gente experta de otras áreas de la Universidad de Querétaro, de la misma UNAM, que nos han apoyado con cursos para que nos ayuden a formarnos y a formar a otros jóvenes que están estudiando en la universidad, para que en un futuro puedan ellos generar materiales, en un futuro ellos puedan dar los cursos, utilizar los materiales y por qué no también hacer trabajo de etnografía que les permita entonces identificar las funciones comunicativas y para que puedan definir de mejor manera los contenidos. Pues eran muchas preguntas, solamente he respondido a una, pero lo voy a dejar aquí, ya el resto si les toca otra oportunidad, correspondemos las demás para el nuevo. Bueno, regreso un poco al contexto, ¿no?, que les platiqué en mi presentación. En la WIMPRO, quienes lleguen de manera obligatoria tienen que llevar maya. Entonces, en un salón, pues tenemos diferentes tipos de estudiantes. Entonces, pues la problemática la descubrí cuando era estudiante y ahora estoy buscando una solución cuando ya soy maestro. Bueno, pero ¿por qué problemática, no? Entonces, vemos un tema, por ejemplo, los saludos, o un poco para empezar a utilizar los aspectos, ¿no?, los tiempos verbales, y el maestro, pues para que practiquen la oralidad, porfa, investiguen a la comunidad cómo las familias celebraron el Día de Muertos el año pasado, ¿no?, para pues utilizar el tiempo pasado. Entonces, los maya hablantes, los que somos nativos, si en mi casa lo hago, ¿no?, pues mi mamá lo hace. ¿Para qué investigo? Me siento y hago mis diapositivas, ¿no?, ya, listo. El que pues lo está aprendiendo como segunda lengua, pues su primer reto es salir a la comunidad y pues ver a quién entrevistar y llevar tal vez a un amigo que lo ayude, porque tal vez la persona a quien entrevistará no sabe español, ¿no? Entonces ese es su primer reto. Su segundo reto, ya en el salón, pase Hilario, pues yo paso mis diapositivas ahí copiando, no hay magia,
Y los que están aprendiendo, ahí están como que tratando de captar lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí está el primer problema para ellos. Después pase, por ejemplo, Edwin, ¿no? Uno que lo está aprendiendo con segunda lengua, y ahí está él como que con su acordeón un poco, leyendo un poco y tratando de pronunciar bien, y los que sabemos maya ahí bostezando y está aburrida la clase, ¿no? Y ahí está el problema entonces, ¿no? Después terminamos, Hilario, tuviste 90, Edwin, pues ponte las pilas, no trabajo más, tuviste 60. No, y ahí está, pero pues es injusto, ¿no? Eso es discriminación, y así empieza un poco esto. Y cuando les digo, ¿no? Mañana va a haber quiz de verbos. Y al día siguiente, pues, ¿por qué estudio? Si sé cómo se comer, bañar, dormir. Y el otro, pues que lo tiene como segunda lengua, lo está aprendiendo como segunda lengua, y lo ves con sus hojas, y a dormir, o en él, a bañar, ichkil, y así, aprendiendo de memoria sus verbos, porque tiene quiz. Y al día siguiente, pues, si leyó y pues se puso las pilas, pues vamos a tener 100 los dos, ¿no? Entonces, y entonces digo, hay que buscar, pues el modelo ya está, ¿no? Tenemos certificación de CIES en las primeras 3 carreras, y dijeron, no, pues separen a los alumnos, ¿no? Como lo hacen los de la Universidad de Cultura de Chiapas, como ya les mencioné, pero pues no. Ahí está el modelo, que es intercultural, y así se quedan los salones. No vamos a separar a no hablantes a los no hablantes, porque tienen sus argumentos, ¿no? El rector siempre lo menciona, tiene sus argumentos de por qué no quiere separar los grupos. Entonces el reto es para los maestros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer algo para pues que estos 3 tipos o 2 tipos de estudiantes pues tengan un aprendizaje mutuo, ¿no? Que sea igual, que no sea disparejo? Entonces, para eso este proyecto que estoy implementando, ¿no? De buscar estrategias, actividades en las cuales las 4 habilidades, ¿no? Las 4 habilidades más las subhabilidades, ¿no? Pues está en las habilidades la oralidad, escucha, redacción y lectura, y las subhabilidades como vocabulario, gramática y todo eso. Entonces, esas estrategias yo estoy buscando, trabajando. De hecho, ya se lo propuse a una alumna y la vamos a traer, y va a ser su tema de tesis. Y pues aquí respondiendo, son las actividades que estoy haciendo, ¿no? Diseño de técnicas, actividades dinámicas dentro del salón de clases para que los 3 tipos de estudiantes tengan un aprendizaje fructífero, y que pues no tengamos los mismos problemas como ya les mencioné. Son esas las actividades que hago. ¿En qué me sustento? Respondiendo a la pregunta, ¿no? de la moderadora, que las que subyacen, ¿no? O guían esas actividades. Me estoy guiando en un enfoque teórico de un americano, se me olvidó el nombre, que es la instrucción diferenciada, ¿no? Así se le llama. De este enfoque me estoy basando para esta elaboración de estas actividades, ¿no? Y un poco en qué nos apoyamos, ¿no? Qué factores de contexto identifican como importantes, ¿no? Para que se lleve a cabo estas actividades. Nosotros en la universidad, dentro de la misma academia, utilizamos lo que llamamos abuelos tutores. Por ejemplo, al inicio del semestre tienes que decir a cada estudiante que busque a un abuelo, que lo adopte, ¿no? En cuanto, hablando así, que lo ayude en sus tareas. Por ejemplo, vas a investigar cómo se hace el Hanalpishan, perdón, está hablando en maya, el Día de Muertos. Ellos van con su abuelo tutor. Abuelo, ¿cómo hacen? ¿Para qué significa el iPad que viene en el altar? ¿Qué significa el aguardiente, el mezcal en el altar? ¿Por qué? Y eso pues lo tiene que investigar con su abuelo tutor. Y también hacemos nosotros dentro de la universidad eventos culturales como petición de lluvia, agradecimiento a los dioses, otros rituales que existen en maya, ¿no? Y que también estoy seguro que mis compañeros también tienen sus rituales en sus culturas, ¿no? Y en sus lenguas. Entonces de eso nos apoyamos un poco para fortalecer en cuanto a la parte de la cultura y la gramática, pues, y otras habilidades en el salón, ¿no? Entonces yo lo que les digo a mis compañeros y hasta a los ponentes, que lo que buscamos las universidades culturales no es regresar a los indígenas a las tumbas, no es que tiren sus cuchillos y que agarren sus piedras labradas, ¿no? que derrumben su casa y se vayan a las cuevas, no.
que se identifiquen como tal, y si tienen el idioma que lo fortalezcan y adelante otros conocimientos, adelante otras lenguas, ¿no? Para tener un buen desarrollo también como pues otras culturas lo tienen. Más adelante, si quieren preguntarme, ¿no? ¿Y cuál es una de las técnicas que utilizas para la movilidad oral? ¿No? Pues lo pueden hacer. Ahora creo que ya respondí a las preguntas. Cualquier actividad necesita voluntad para hacer las cosas, sacrificio, disponibilidad de tiempo. Acá su servidor fue invitado a participar en este proyecto, donde la principal actividad del colectivo es de reunirnos, de intercambiar experiencias en relación de los elementos, en relación al alfabeto, en relación a la cultura, todo eso, de qué manera le vamos a entrar, de qué manera vamos a organizarnos para este proyecto de fortalecimiento que hemos hecho. Todo eso nos ha costado y uno de los retos que tenemos más que nada es que los niños en edad escolar lean, escriban su lengua, pero la pregunta es de qué manera, cómo le vamos a entrar. Entonces el paso más fácil es aprender hablando, investigando, si escribir escribiendo. Si no, por ejemplo, uno de los retos, si no sé cantar, si no tengo esa voz, pero si nunca he intentado, pues nunca me va a salir, ¿sí? Entonces acá necesitamos esa práctica, esa oralidad, recuperar esas experiencias, esos conocimientos que hay en nuestra comunidad. Una de las ideas pues que surgen para que los niños adquieran lo que es su lengua, de lo que se está perdiendo, por mencionar así, los saludos para nosotros los niños no es igual como en español, que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta ahí nada más. Los saludos para nosotros los niños es mucho más. Es un montón, podemos relacionarlos 15, 20 saludos que cada, dependiendo del terreno, dependiendo del momento, podemos decir, se puede saludar a las personas, ¿sí? Entonces ahí podemos partir, es lo que nosotros comentamos y así lo hemos hecho. Por ejemplo, ahí está estoy mencionando, para partir uno de los elementos, para partir la enseñanza como segunda lengua, los saludos tradicionales, los lugares de trabajo, cantidad de materiales hay ahí, ¿sí? Partes del cuerpo humano, la mayoría tiene nombre, nuestro mismo, por decir, Kop, Winegop, Abud, Wines, o sea, son partes del cuerpo humano. Entonces, de ahí nace una idea de qué manera podíamos abordar lo que es la enseñanza de la lengua. Están las fiestas, está la medicina tradicional, está la agricultura, están los juegos y los juguetes tradicionales propios, ¿sí? Los ritos, las formas de curar, las oraciones que se hacen a la Madre Tierra en la fiesta, en el nacimiento, en las pedidas de mano,
en los arreglos de casamiento, en los fallecimientos. Son ritos específicos, son oraciones que se dan, discursos que no lo puede dar cualquier persona, sino que hay personas de edad que se dedican a eso. Entonces, la interrogante es, terminando su ciclo de vida de esa persona, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quién va a hacer esas oraciones? ¿Quién las va a realizar? ¿De qué manera? Entonces son interrogantes, son preocupaciones. A ello nace este proyecto de fortalecimiento. Los trabajos del hogar, los trabajos del campo, cómo se vive las artesanías, la asamblea comunitaria, las leyendas, los cuentos, los chistes, que podríamos llamar, o nosotros llamamos como la literatura mije propio, ¿sí? La gastronomía, la construcción de las casas típicas, donde está la matemática, las figuras geométricas, todo eso. A partir, entonces, teniendo ya ese conocimiento, me nace la idea de trabajar con una metodología, ¿sí? A lo mejor varios, los de acá, los jóvenes, acá, compañeros, tendrán este conocimiento, ¿no? Dar esa libertad a los niños. Trabajé con los niños de primero a sexto grado, multigrado, pero no, digamos, en una institución formal, sino que comunitaria. Los que tenían esa voluntad de participar, no obligatoria, porque si obligamos, entonces ya no hay ese interés. La primera actividad de entrada es que los niños elaboraran un dibujo en forma libre. Trátese de un paisaje, de un objeto, dibujo de hogar, lo que sea. A partir de ese dibujo, que describieran ellos en forma libre la actividad que realizaron. Claro, estoy hablando había niños monolingües en español, niños bilingües. Entonces cada quien narró, explicó lo que había hecho. En tercer momento, poner el título del dibujo que hicieron, lo que ellos quisieran, ¿no? Del título, y el nombre de ellos, del autor. Este trabajo es de equipo, no es un trabajo individual, ¿sí? Nombre de ellos. Siguiente punto es, mediante decisión de ellos, analizar los dibujos realizados. En caso, si son 3, si son 4 dibujos que hicieron, seleccionar una nada más para trabajarla, seleccionar una, y a partir de esa selección del dibujo elegido, construir unas oraciones, pero oraciones que ellos mismos vayan mencionando. Si ellos lo pueden decir en español, podrían decir en mije, y yo como promotor, entonces escribía en mi lengua, ahí estaba. Siguiente punto es subrayar las palabras claves. ¿Cuáles son esas palabras claves? Los dibujos que resaltan. Si hicieron un paisaje donde hay un río, donde hay pájaros, donde hay árboles, entonces a partir de ahí empezar a captar esos conocimientos de ellos y empezar a plasmarlos en el dibujo, ¿sí? Una vez subrayado, extraer esas palabras, luego formarlos en etiquetas con los nombres de los dibujos realizados. Una vez hecho, leer las palabras con palmadas dependiendo de las sílabas que presentaba cada palabra. Leer.
leer las palabras con palmadas. La mayoría de las sílabas de nuestra lengua es una sola sílaba. Rara veces tienen 3 o 2 sílabas, pero ahí para dar ese ánimo de la lectura, ir leyendo, ¿sí? Con palmadas. De ahí tomar una palabra como generadora de palabras para analizarlas. Se despegan las etiquetas para que los alumnos por turno pasen a pegar las etiquetas, a ver si visualizaron, si memorizaron cuál era ese nombre de esa palabra. Claro, con ayuda de sus compañeros, ¿sí? Y así los niños van mencionando palabras que inicien con la misma sílaba para generar más palabras. Entregar tarjetas o hojas blancas para que ellos escriban palabras que van generando. Y así esta actividad pues se puede relacionar con juegos, con cantos y demás actividades. Esos es los pasos que yo he seguido para enseñar lo que es en mi lengua. Es lo que puedo compartir en este momento. Gracias. Si yo supiera quién inventó el zapoteco, lo colgaría del árbol más alto de Juchitán. Escúchenme, es la última vez que se los digo, no quiero que lo vuelvan a hablar, es un dialecto, no sirve para nada. Apréndanse el castellano y podrán caminar por el mundo sin renquear. El hermano de mi abuela paterna nos lo dijo a los niños y todos mis tíos asintieron, incluyendo a mi papá, que acababa de volver de Coatzacoalcos. El tío Andrés estuvo de visita ese año de 1983. Vino para llevarse a otro sobrino más, a Matías Romero, la ciudad ferrocarrilera, pueblo de habla castellana, que ofrecía trabajos estables en el gobierno, con sueldos fijos y constantes, ya fuera como maestro, como intendente, como oficinista. Una ciudad aventajada y floreciente, nacida de las costillas de Santa María Petapa, tierra de indios. El tío Andrés era un hombre de nervios, chistoso, usaba zapatos de charol, pantalones con valencianas y un sombrero cuyo promocional él recitaba: de Sonora a Yucatán usan sombreros Tardán. Esto sucedió cuando cursaba el 5º grado. Gracias al tío Andrés se le puso una mordaza al zapoteco en casa. Cuando no estaba papá, ni sus hermanos, ni sus tíos, lo usábamos a media voz y oíamos una estación de radio clandestina llamada XEAP, Radio Ayuntamiento Popular. Allí aprendí un diálogo, un poema canción que dice: palomita blanca para pengacheu, chica atiri inisa guillao inigueu, guna moliniu, guna batidor, pidu bichuladi gudoli pediu, gudideras teru, gudideras ya, rakene shetibeñe, vilaño mena. Palomita blanca, precisame el lugar al que vas, voy por un cántaro de agua para batirte el chocolate que beberás. ¿Y dónde está el molinillo? ¿Dónde está el batidor? Si todo el chocolate se lo ha comido Felipe Lagartijas. Atravesé un estero, atravesé su hondura, donde un lagarto estuvo a punto de comerme. El zapoteco lo usé a voz en cuello detrás de la casa y en los callejones con los vecinos. También lo usé por 2 razones. Cuando visitaba a mi abuela materna, que vivía en Chedigo, Saltillo, no hablaba español y además no tenía parientes que vivieran lejos del pueblo y que tuvieran una influencia sobre la casa de ella. Rarique linidu dichastia, guni dichaza, purtinganga gulenenu. Aquí no hablamos español, habla el zapoteco, porque esa es la lengua con la que nacimos. Cada vez que intentaba hablar el español ante ella, me llamaba yu, extranjero. Estas políticas lingüísticas confrontadas me oscilaron cual badajo entre hablar y no hablar el dichazá,
el idioma de las nubes. En este suspenso me volví bilingüe y literalmente me partí en dos. Hasta la fecha, uso preferentemente el castellano para hablar con mi familia paterna y el zapoteco para la materna. Estas dos políticas son las que aún permanecen sobre la atmósfera de los pueblos originarios, con el señalamiento de que la relación asimétrica que se ha establecido entre el español como lengua dominante frente a las lenguas indígenas como lenguas disminuidas, en este caso el zapoteco, ha ocasionado un desplazamiento cada vez más vertiginoso de este último idioma. Esto es debido a una campaña gubernamental prolongada que lo ha debilitado, una campaña oficializada con el advenimiento de los Borbones al poder. Así tenemos que en 1700 se prohibió el uso de las lenguas indígenas en las colonias españolas. En una cédula real fechada el 16 de abril de 1770 se estableció que se le quita el poder y los beneficios que se desprenden de él a todos los gobernantes indígenas que hablen o que consientan que se hablen las lenguas indígenas en sus territorios. En 1789, el cardenal Lorenzana fue más contundente. Cito: de una vez se llega a conseguir que se extingan los diferentes idiomas que se usan en estos dominios y solo se hable el castellano. Con estas palabras se sepultó la política que siguió la Casa de Habsburgo en este país, la de promocionar las lenguas indígenas por cuestiones de conocimiento y reconocimiento. Se requería el aprendizaje de las nuevas lenguas. Por eso en el año de 1565 las autoridades españolas dispusieron que los curas aprendieran las lenguas de los naturales para evangelizarlos y cobrarles diezmos y tributos. El zapoteco se fortaleció en aquellos años hasta el grado de imponerse sobre las otras lenguas originarias, tales como el náhuatl, mixteco, guave, mije, chontal y zoque. En el caso del náhuatl, hay un documento que aparece en el sur de México de Miguel Covarrubias de 1553, donde don Juan Ticulteca y sus compañeros, probablemente del barrio de San Sebastián, llamado en zapoteco Vinichú, extranjeros, acusan al cacique de Tehuantepec, don Juan Cortés, de herirlo por no hablar zapoteco. La política lingüística de los Borbones rebasó la época colonial y se alojó en los cimientos de la nación mexicana. Dos autores muy importantes del siglo XIX en México y que fueron algunos de los constructores ideológicos de la nación me hacen suponer lo anterior. Me refiero a los dos Ignacios, uno Ramírez y el otro Manuel Altamirano. En estos autores se puede apreciar una visión paternalista y compasiva del mundo indígena, un mundo carente de los conceptos tan en boga de aquellos días, tales como saber, instrucción, educación, ciencia y civilización. Dichos conceptos, según estos autores, se podían encontrar en pueblos desarrollados como los europeos. Nicole Girón afirma que los programas educativos de estos dos intelectuales decimonónicos estaban orientados a españolizar a los indígenas a través de las escuelas para que se vincularan entre sí y pudieran acceder a la civilización. Esta misma política fue la que siguió José Vasconcelos durante su campaña educativa, fomentada a través de las misiones culturales, donde los instructores con sus textos clásicos grecolatinos bajo los brazos recorrían el país para enseñarles a los mexicanos a caminar con la lengua de Castilla. La política lingüística que han seguido las autoridades en el país han separado al español de las lenguas indígenas, donde el primero lo han afianzado en las escuelas, en los espacios institucionales y en los tribunales de justicia, mientras que a las lenguas indígenas las han marginado. Solo la cotidianidad de algunas de estas lenguas ha permitido que sobrevivan en los espacios referidos. La vinculación del español como vehículo de conocimiento institucionalizado y el uso de las lenguas indígenas en los espacios del hogar hacen que evoque el parafraseo dicho por el africano Leopold Senghor, que la razón es helénica y la emoción indígena. ¿Será esto cierto? A mi generación, que ahora ya son madres y padres de familia, les tocó transitar del monolingüismo de nuestras abuelas al bilingüismo rudimentario de nuestros padres, que salieron a trabajar como obreros y peones no solo a Matías Romero,
sino a toda la parte petrolera de las costas veracruzanas, la ciudad de Oaxaca y de México. En mi caso, y creo que en la de muchos, nos tocó vivir las dos políticas lingüísticas que he referido al principio de este texto. Una, hablar el español porque es el idioma del Estado, el que emplea el sistema educativo, el que nos garantizará una educación que nos permitirá mejorar nuestro nivel de vida. La otra, la de parapetarse detrás del idioma zapoteco para señalar nuestra identidad juchiteca. Muchas veces he oído una conversación que dice: ¿eres juchiteco? Sí. ¿Hablas zapoteco? No. Entonces no eres juchiteco. Según los datos del INEGI, en el 2010, la ciudad de Juchitán tenía 42.762 hablantes del zapoteco. Pese a estos datos confortantes, los juchitecos aún seguimos viviendo en medio de dos políticas lingüísticas. Vivimos en la paradoja entre aceptar lo que nos han enseñado, que el zapoteco es un idioma limitado geográficamente, que entorpece la educación porque enreda la lengua, como si el zapoteco tuviese una soga, cual trampa, con la que derriba las palabras castellanas de nuestras lenguas y nos hacen hablar tan chistoso. Tío, allá había un niño tamaño de mí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Perdón, era tamaño de yo. Aquí no hay mexicancurios, sino indios torpes que no pueden hablar bien y son motivo de risa. La otra parte es la lengua como rasgo de identidad, la que se presume ante el extranjero, las que hay veces nos meten en un camino lodoso cuando nos dicen: ¿y tus sobrinos y tus hijos hablan el zapoteco? No. Y eso, bueno, ya lo aprenderán cuando crezcan. ¿Será cierto esto? ¿O es la frase que nos saca del camino lodoso? Lo que presencio ahora durante el camino de la iguana, durante nuestro proyecto con la poeta Natalia Toledo, es lo que les he narrado con estos textos. Y en estos momentos el zapoteco está dejando de ser una lengua materna para pasar ya no a un segundo plano, sino a formar parte de la memoria de hablantes pasivos. Mientras tanto, les parafraseo lo dicho por Yves Roquet: todo lo bilingüe que ustedes quieran, pero de lengua materna y ya está. Gracias. Bueno, retomando, darle continuidad a la lectura del compañero, creo que lo indispensable es eso, ¿no? Ser bilingüe o trilingüe, más lenguas, partiendo de la lengua materna de uno, ¿no? No en detrimento de la otra, sino que en fortalecimiento de ambas o de las que queramos hablar, ¿no? Eso ya es el desarrollo de cada quien, claro, siempre manteniendo esa mirada, ¿no? O esa vitalidad lingüística de las lenguas indígenas que cada uno de nosotros hablamos. Bueno, en relación a lo que yo les planteaba en el principio, el trabajo del que yo les vengo a hablar se enmarca en un proyecto que desarrolla el INARI con otras universidades denominado Fortalecimiento de Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas Indígenas como Segundas Lenguas. Y en ese sentido, yo desarrollé el curso de la lengua Piaíes o de la lengua Guave como segunda lengua en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM con jóvenes estudiantes, ¿no? de maestría y de doctorado. Entonces, en ese nivel fue desarrollado este trabajo del que yo les voy a hablar. Para empezar, uno como asesor de lengua, de segunda lengua, no es lo mismo hablar una lengua que enseñarla en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo segundo implica conocer o acercarse de manera interna, si pudiéramos entenderlo en ese sentido, a la lengua. Porque a veces en la vida cotidiana nosotros hablamos la lengua sin pensarlo, en cierto sentido, ¿no? Y sentimos que cuando al momento de enseñarla, cuando no nos entienden alguna frase que para nosotros es simple o sencilla,
para la gente que lo está aprendiendo como segunda lengua no lo entiende de esa manera. ¿Por qué? Porque encierra toda una concepción cosmológica, concepción lingüística, concepción semántica, etcétera, ¿no? Que ya más adelante les pondré un ejemplo del por qué estoy hablando en ese sentido. Y entonces, para el desarrollo de este curso partimos de entender como un enfoque comunicativo, enseñar la lengua hablando primeramente, y esto fue un gran reto en principio para los estudiantes, porque lo inmediato que hacían era tomar notas, ¿no? Como nos hemos acostumbrado en cualquier clase, estar tomando notas para que no se nos olvide según nosotros lo que el maestro o el asesor esté diciendo. Y entonces, pero la indicación en esto es que estemos hablando todo el tiempo en la lengua meta, en el entendido que al principio pues el maestro es el que va a estar hablando, los estudiantes entenderán mucho o poco de lo que se está diciendo, pero ese es el reto y esa es la idea o el enfoque que estamos desarrollando. Claro, esto va a ir también encaminado en cuanto a la sistematicidad o a la graduación de los contenidos. Por eso lo importante, decía, que no es lo mismo hablar que enseñar una lengua, porque enseñarlo es partir de analizar primeramente cuáles podrían ser los contenidos que pudiéramos enseñar, entendiendo que puede ser factible para que los estudiantes lo vayan asimilando, lo vayan hablando de manera, entre comillas, sencilla, ¿no? Y en ese sentido, para el Udaíes partimos del saludo. Y un poco decía el maestro Aristeu que en las lenguas pueden haber múltiples tipos de saludos. Lo importante es saber cuál de esos saludos empezar o cuál de esos saludos enseñarle a los estudiantes, en el sentido que nosotros veamos que sea más fácil o más factible para que ellos lo vayan cerrando. Ya después, durante el desarrollo de los cursos, se irán introduciendo los demás por la carga semántica, morfológica que vayan teniendo, ¿no? Y eso es donde creo, a mi parecer, que se centra la importancia del enfoque comunicativo y de los resultados que en este momento yo voy obteniendo con esos estudiantes, ¿no? Pues al principio, repito, yo hablaba, nadie me entendía nada. Yo ahorita, en estos momentos que ya terminamos el primer curso del primer nivel, si lo pudiéramos entender en ese sentido, ya yo hablo, les hago un chiste, les comento algo en Udaíes, ya todo el mundo se ríe, ¿no? Entonces uno se siente motivado, ¿no? El de ver que puede uno entablar en estos momentos comunicación, en cierta manera también limitada, ¿no? Por el repertorio que ellos ya tienen, pero ya se puede establecer una comunicación con ellos. Y el reto en que estamos ahorita estamos en el siguiente nivel, en el A2, y estamos probando el curso en línea en Udaíes, porque estos estudiantes son voluntarios, no lo toman como optativa para alguna de sus carreras, no es extraescolar, si lo pudiéramos entender de esa manera. Entonces son muy voluntarios y entonces estamos dependiendo de sus tiempos, de cómo lo van desarrollando. Nada más por poner un ejemplo, ¿no? Del por qué es tan complejo ir en gradualidad de las enseñanzas de lenguas como segunda lengua, para los que alcancen a ver, ¿no? En esta parte. En Udaíes, por ejemplo, se le da más peso a la cuestión de que si es mayor o menor que yo, sin importar el género, ¿no? Lo primero que vamos a entender. Por eso hablamos de Shichi, es mi hermano, mi hermana menor, si hablamos en ese sentido, sin referirnos si es hombre o si es mujer, ¿no? Igual para Shiko, mi hermano o mi hermana mayor. Entonces, para decir lo que en español lo decimos en una sola palabra, mi hermano o mi hermanito, en el Udaíes tendría toda una composición semántica, ¿no? Shikornin, Shikornush. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque la pregunta que llega a veces es que ¿se puede enseñar cultura a través de la lengua? En base a eso, cada quien tendría sus propias concepciones y sus propias perspectivas también, ¿no? Pero ahorita les digo la postura de que yo tengo de que sí.
igual para decir mi tío, mi tía, que en español lo decimos con dos sílabas, ¿no? Mi tío, mi tía. En español tendría que poner toda una concepción de mi chichicat, o para decir hermano menor, mi papá, ¿no? O mi chichicat para especificar si es tía. Hermana menor de mi papá o hermano menor de mi papá o de mi mamá, ¿no? Todas esas concepciones. Pero cómo ir introduciendo estas palabras en toda la secuencia de enseñanza con los alumnos que tienen para segunda lengua. O cómo meter clasificadores que muchas de las lenguas lo tienen, ¿no? O para que los alumnos vayan diferenciando, por ejemplo. No puedo llegar el primer día de clases y decirles lo que hay estos clasificadores, lo van a estar ocupando o no en tal sentido, porque no tendría, al menos en la forma de enseñanza que estamos desarrollando, no tendría sentido hacerlo de esa manera, ¿no? Porque lo importante que nosotros estamos desarrollando es que los chicos o los estudiantes hablen la lengua, que ya en otro segundo o tercer momento desarrollará las otras funciones lingüísticas, que es el de leer, escuchar y hasta reflexionar, porque dentro del curso llegan a reflexionar cómo se usa tal o cual nombre o sustantivo, pero esto después de haber trabajado otras secuencias anteriores. O esto aún, cómo referirse al día. Este, por ejemplo, el círculo que está es para referirse a ciertos momentos del día, que en español lo llamamos a las 8, 9, 10 de la mañana y así, ¿no? Las 24 horas del día. ¿Qué nombres pueden tener esos 24 o más divisiones, subdivisiones de las horas del día? Pero esto, entonces, tiene toda una concepción cosmológica de decir, el sol se está asomando, es mediodía, o el sol se está deladiando, o el sol está entre asomándose, entre deladiándose, pero esa concepción semántica o morfológica, ¿cómo hacerlo entender al estudiante, ¿no? Si yo llego el primer día y pongo esto, pues no tendría mucha lógica o no tendría mucha secuencia por todo lo que tienen que entender. Esto lo vimos hasta después de introducir el saludo, decir lo que estoy haciendo, lo que hago cotidianamente. En ese sentido, entonces, hablo de la importancia de darle coherencia, secuencia a la enseñanza, ¿no? Y es donde empieza la complejidad, el de hablar y enseñar una lengua, ¿no? A pesar de que seamos nativos hablantes de esa lengua. Por otro lado, también podemos, en Ombeyet se puede hacer la comparación, el de decir, hablar de partes del cuerpo, y nosotros lo asociamos también con la construcción de una casa, las casas típicas, ¿no? de Palma, que se ven todavía en la comunidad. Entonces, todo lo que podemos trabajar del cuerpo humano lo podemos también aprovechar para trabajar las partes de una casa, porque tiene cabeza, tiene nuca, tiene boca, tiene cuerpo, entonces todas las divisiones que podemos establecer. Pero esas relaciones también indican la forma de organizarse o la concepción del mundo que tiene la comunidad o la cultura misma. Y en ese sentido, al estar enseñando una lengua, también estamos proyectándonos a la forma de concepción y a la forma de desarrollo cultural de esa misma cultura. Si hubiera tiempo, más adelante comentamos más cosas. Gracias. Con esta serie de respuestas a las preguntas que planteamos, antes de ir al espacio de refrigerio, por favor quisiera saber si hay alguien que tiene alguna inquietud, una pregunta, algún comentario para los compañeros. Sí, por favor, allá.
preguntas. Una es para todos o para quien quiera contestarla. Si entendí bien, nadie ha abordado el asunto de las ortografías. En lo personal me gustaría saber cómo se trata el asunto de las variantes de la lengua, si se están basando en propuestas de ortografías hechas sea por la SEP o por el INALI, que también ha hecho algunas propuestas, aunque no para todas las lenguas. Y si esto ya se da por sentado, o sea que es una propuesta aceptable para todos. Eso por una parte. Y por otra, estoy participando todavía en la enseñanza de náhuatl como segunda lengua y en una comunidad del sur de Jalisco. Y para el compañero de Chiapas, empezamos con esas mismas, con ese mismo tipo de textos que tú comentaste y la verdad no resultó. O sea, esa es la cuestión. Tuvimos que como bajar mucho más la discusión y empezar un poco, como ha señalado el compañero Tutupica, empezar con una sistematización y con un método que fue finalmente el que escogimos, fue el enfoque comunicativo. Entonces yo no sé si a ustedes sí les está funcionando o bueno, a ver qué resultados hay. No sé si eso es parte de la segunda parte de la discusión. O sea, si es así, pues me espero a la respuesta. ¿Quiere responder a la primera pregunta? Sí. Nos hemos enfrentado en la enseñanza al problema del uso de la ortografía relacionado con el alfabeto. Y después, el compañero Bueno, voy a hablar en el caso del Wixárika y del Nayarit. Seguramente las lenguas que aquí representan los compañeros están pasando por procesos de normalización distintos. Bueno, en el caso del Wixárika, a diferencia del Nayarit, que el Nayarit está pasando por un proceso de normalización donde el INALI está llevando a cabo un proyecto junto con otras lenguas para poder crear y establecer un alfabeto más o menos estándar que responda a las distintas variantes que existen en la lengua. El Nayarit hay alrededor de 12 variantes y algunas de ellas sí presentan una diferencia muy grande, tanto así que hay algunos lingüistas que lo catalogan como incluso tratarlo como otra lengua. En el caso de Wixárika, aún no se ha llevado ese proceso, sin embargo, hay en la UDG, el Departamento de Estudios Lingüísticos de la UDG, hay una propuesta muy interesante que nosotros hemos adaptado a la escritura que utilizamos en los materiales y que nos parece muy pertinente y muy útil, aunque no hemos pasado por ese proceso de normalización, hemos adaptado. Y lo hemos adaptado porque no existe un alfabeto estándar ya oficializado. Y seguramente si nos esperamos a que exista, pues vamos a tardar 20 años, 50 años en poder escribir, ¿no? Entonces decidimos dejar de la discusión de que si yo escribo con la X, si yo escribo con la H, si yo escribo con la J, y nosotros decidimos tomar la propuesta del Departamento de Estudios Lingüísticos de la UDG y es la que estamos utilizando para los materiales. Sin embargo, pues hay hablantes, sobre todo los del Departamento de Educación Indígena, profesores que tienen su propio sistema ortográfico de escritura de alfabeto, pero ya hemos empezado a trabajar con ellos, es decir, y cada quien escribe como quiere, como lo entiende, porque también no se ha podido lograr reunirnos y ponernos de acuerdo en el reunión. Es decir, ahora ya hemos estado trabajando incluso nosotros en la universidad, los profesores de la licenciatura y maestría en lingüística aplicada, hemos dado cursos a los maestros del Departamento de Educación Indígena del Estado de Nayarit para justificarle por qué estamos utilizando esto. Muchas veces ellos no lo utilizan o no se ponen, pero no porque, simplemente porque no les gusta o porque así aprendieron a escribir, ¿no? Y nosotros les decimos, bueno,
Finalmente es una forma de escribir, la forma de hablar no se va a cambiar y nosotros decimos por qué cada una de las grafías, o sea, porque hay un sustento, un estudio pues, fonológico, de fonética y fonología bajo esta propuesta de alfabeto. Ese es el caso del Ibérica. En el caso del Nayarit, pues está pasando por este proceso de normalización. Sin embargo, aún así, aunque están pasando, y ese proceso va a tardar tal vez un año, tal vez 2 años, no sabemos, pero ya se está trabajando. Sin embargo, en la universidad hemos decidido seguir escribiendo. Es decir, si mañana pasado el alfabeto resultó de otra manera, que los hablantes decidieron una forma distinta a la que estamos utilizando, pues se adapta la escritura, el material a esa escritura y no hay problema. Con otras lenguas seguramente el contexto es distinto, las distintas variantes a lo mejor son más marcadas, pero yo lo que he comentado siempre es que de cualquier manera hay que escribir, de la forma como sea posible hay que escribir, finalmente es simplemente la escritura es una forma de escribir y pues no podemos cambiar el significado de las palabras con una letra, entonces pues no sé qué ocurre con las demás lenguas, es algo que a mí también me ha interesante conocer qué pasa con otras lenguas, cómo han resuelto eso. En Nayarit todavía estamos en ese proceso y las experiencias acá en el sur son muy distintas, tienen muchos años escribiendo, muchos años ya estudiando las lenguas, y entonces seguramente pues los cambios nos van a servir. Un poco también esta situación de la escritura. Igual nosotros hemos tenido ese problema, al menos en Chiapas, y más en las lenguas más fuertes que tenemos hoy, el Tzotzil y el Tzeltal. Incluso en las variantes muy cercanas, el Chamula y Sinacantán, las más conocidas, nunca se ha puesto de acuerdo un orden de cómo escribirla. Pues desde hace muchos años yo estaba trabajando en la diócesis de San Cristóbal, donde se hacen materiales de traducción y generar estos materiales también en las lenguas indígenas, netamente cristianos. Y ahí comenzamos a generar un proceso de normalización de la escritura interna, nosotros dentro de la iglesia. Y también hubo un proceso de investigación, nos basamos de varios documentos desde el ILB, que habían dejado varias investigaciones, y también de estar en cercanía con los datos coloniales, revisando datos, cómo se habían escrito con los frailes, por ejemplo. Ahí tenemos muchos materiales de eso. En la cual empezamos a formarnos, pero sí a veces hay un cierto celo entre comunidades, para no ponerse de acuerdo. Decía, cuando estábamos trabajando aquí en la diócesis de San Cristóbal, para traducir homilías o cantos en Tzotzil, de repente aparecía uno y decía, pues que yo no entiendo. Aparecía el otro, tampoco entiendo. Entonces todo el mundo empezamos como a confrontarnos, pero en realidad sí se entendía. Nomás lo que querían decir es que mi variante no es así, ¿no? Entonces se cierran rápidamente, si es que no entiendo, pero sí se entiende, nomás que no está expresado en su variante. Y pues cuesta mucho empezar también a trabajar y lograr conciliar algo con ellos, porque también estamos hablando de culturas vivas, ¿no? Que tienen desde épocas muy antiguas algún roce también entre comunidades con otras, de conflictos, ¿no? Entonces hay comunidades que no se pueden casar con las gente de una comunidad con la gente de otra comunidad. Entonces, si vemos desde la parte histórica también es un poco difícil cómo empezar a generar eso. Pero sí, finalmente se estuvo trabajando en el proceso otra vez de concientización y de conciliar también estas fracturas que se habían dado para manejar un esquema de trabajo que finalmente coincidió mucho con lo que está trabajando en la SEP ahora, ¿no? Ese es como que ahorita vamos encontrando una conexión con eso, lo que se está trabajando en la diócesis. Y eso pasa con el Tzeltal y en el Tzeltal también. Los jesuitas hace muchos años, más de 50 años, han estado trabajando en la misión de Bachajón, haciendo una investigación de la lengua Tzeltal. Obviamente son gente ya expertos en la lengua. Entonces ellos han hecho una normalización, hasta ellos han profundizado más, hasta también linearse desde la escritura gnífica, por ejemplo, ¿no?
repensar desde lo más antiguo para ir proponiendo cosas nuevas. Y también se va encajando con los lineamientos que da la SEP. Esto es por así casualidad, ¿no? Lo que nosotros defendíamos tanto en la diócesis, luego se encaja en esto. Ahora en el proyecto, pues ya mezclamos lo que yo venía trabajando en particular y lo que se está trabajando en el diplomado Escuela y Comunidad, esos dos materiales, y ya usamos las del CEP, ya es la que están ya están más elaboradas, ¿no? A partir de eso es con lo que estamos haciendo. Pero también una dinámica de conciliar, porque sí es bastante difícil. O sea, estamos hablando de culturas que están ahí, ¿no? Y tienen mucha razón, porque cada uno también merece respeto de su lengua, ¿no? Que la información llegue como ellos entienden que es, ¿no? Y la otra parte, lo que hablaba del diplomado. El diplomado siempre se va acomodando dependiendo de la situación. No tenemos un esquema general, ¿no? Iniciamos con varias ideas, pero eso se va modificando en el proceso de trabajo por la situación también social o cómo viven los maestros de su realidad. Hay maestros que tienen una prioridad de algo, entonces nosotros nos flexibilizamos para trabajar en esa realidad, ¿no? Y hay que mencionar ahí, en las realidades hay un montón de cosas, ¿no? Hay maestros que no hablan nada no hablan ninguna lengua indígena, pero están trabajando en comunidades indígenas. ¿Cómo hacemos con ellos, no? ¿Cuál es con qué lo estamos facilitando? Y hay maestros que son indígenas, pero están trabajando en una comunidad que no es la suya, no es su lengua, pero están trabajando ahí. Esto ocurre mucho por otras cuestiones, ¿no? Que los mandan a trabajar ahí, no solo para cubrir los espacios. Pero sí, esto no es un modelo que se está manejando, y ahorita vamos a empezar, después de 3 años de estar trabajando eso, pues lo que mencionamos, este año estamos trabajando en sistematizar todo, a ver qué es lo que se puede generar a partir de estos 3 años de trabajo, como una metodología, pero cada año, como menciono, se va adecuando al proceso que requiere cada comunidad. Y bueno, y uno de los ejes que ha salido en este trabajo, que es prioritario, es la lengua. A partir de todo lo que ya mencionaba, lo que estamos trabajando aquí, cómo normalizar desde la escritura, a partir de eso, qué se pretende hacer. Y acercando también a aspectos mucho de la cultura, que es el calendario como un resumen de todo lo que tiene dentro de la cultura. Y también trabajando de eso de una manera con mucha respeto también. Sabemos que estamos dentro de zonas totalmente distintas, culturalmente hablando y espiritualmente hablando, porque también nos enfrentamos con zonas de otras religiones. Quizás ahí en la Iglesia Católica ha aceptado mucho este proceso de sincretismo, pero todavía se puede llamar como sincretismo. Pero hay otras iglesias que no, las evangélicas por ejemplo, entonces no permiten mucho el reconocimiento de la lengua, no permiten, en algunos casos, no siempre, pero adentrarse al conocimiento de los saberes de los abuelos, a veces ellos como que se reservan o cierran, decir no, eso no podemos. Pero si es un mundo de realidades, estamos trabajando con comunidades, con gente, con sociedades, ¿no? Y siempre nos encontramos cosas, pero la idea es adecuar también esas necesidades. Es muy importante, es una pausa. Creo que todos necesitamos un descanso. Es el momento del descanso. Regresamos para dar voz aquí a los compañeros que están esperando.